estás? ¿Hambriento? Pues yo te confieso que ahora mismo no me entra ni un vaso de agua. Si quieres te cambio el sitio y entonces me vas a entender. Decía Benjamín que ¿cuántos tienen hambre? Yo tengo el estómago cerrado ahora mismo, pero estoy lleno del Señor. He podido disfrutar de su presencia. ¿Tú has disfrutado de su presencia en este ratito que hemos estado adorándole? Y ya podríamos irnos. De verdad, hoy el Señor nos ha ministrado, nos ha hablado, nosotros le hemos adorado, pero hoy vamos a escuchar también su palabra. Vamos a escuchar lo que Dios pone a mi corazón. No sé si esto funciona. Lo voy a encender porque tenemos pues una presentación también para que nos pueda acompañar en la administración de la palabra. Hay algo que quiero transmitirte y es algo que Dios me está hablando a mí de una manera personal. Esta palabra a mí me reta, hermanos, y quiero compartirte, abrir mi corazón en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, esta pandemia, todo lo que está sucediendo en este año convulso, 2020, y parece ser que vamos a seguir en este túnel un poquito de tiempo más, también comenzando el año 2021. Son tiempos trascendentales y que nos deben de llevar a los cristianos a hacer una profunda reflexión de cuál es nuestro cristianismo o cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Y eso es lo que yo quiero compartirte. O sea, quiero compartirte mi percepción y también lo que me arde en el corazón en medio de este tiempo que vivimos. Hay una situación compleja a nivel mundial con toda esta crisis y no solamente es, digamos, causada por este virus famoso del COVID-19, porque el COVID-19 es simplemente la cabeza del iceberg de todo lo que hay, toda la ingeniería social que hay y que quiere transformar pues la realidad de un mundo o quiere transformar el mundo en el que vivimos. El título del mensaje es Soldados Radicales. Es lo que yo siento para este tiempo, es la demanda que siento de parte de Dios para mí, para mi familia, para mi hogar y creo que también para cada uno de nosotros, su iglesia. Nuestro llamado es a ser soldados radicales, a ser esa milicia, el cuerpo de Cristo en acción. Hay momentos quizá en nuestra relación con Dios como iglesia que son momentos, ya estoy con él, ya está mi mujer diciéndome, quítate la mano de aquí. Es un tic que tengo. Me gusta. Hay momentos quizá que nos toca más ser rebaño, pero, ay, hermano, como nunca antes, la iglesia tiene que ser ejército ahora. Como nunca antes el llamado es a ser esos soldados radicales. Es lo que me arde, es lo que siento y yo tengo que ser ese soldado radical. Y quiero transmitir no solamente a la iglesia como pastor, sino a mis hijos, a mi familia, que puedan entender en el tiempo que estamos, percibir el tiempo que vivimos, ver y saber cuál es su cometido en medio de esta sociedad. Has nacido para algo, hermano. Has nacido con un propósito para este tiempo. No es casualidad que hayas nacido en este tiempo. Ayer, comentando un poquito con mi hijo Aarón, la situación que estamos viviendo, porque hay que desenmascarar, hay que quitar el tupido velo que nos quieren poner para colarnos todas las cosas que quieren colarnos y que no nos demos ni cuenta, pero nosotros tenemos que estar apercibidos. Y hablando con mi hijo, él me decía, cuando analizábamos todo esto, él decía, vaya un tiempo que me ha tocado vivir. Este es el mejor tiempo, hijo. Es el tiempo que te ha tocado vivir y Dios te ha preparado para este tiempo, por eso has nacido en esta época. Y Dios te va a dar la victoria, no temas. Iglesia, es tiempo como nunca antes de ser ejército y de no temer. Al contrario, es el mejor tiempo. Es el momento de que nuestra fe sea aprobada, de que todo eso que hemos aprendido, de todo eso que hemos sido entrenados, es para este momento. Yo estoy ansioso por entrar en combate. Amén. La situación actual y lo que viene por delante, solo quiero ponerte un pequeño botón. ¿Cuántos conocen el foro
Económico Mundial o el Foro Mundial Económico, como quieras llamarlo. El famoso Foro de Davos. La situación actual que viene por delante está, digamos, gobernada por este World Economic Forum. Aunque hay un Dios por encima que gobierna sobre todo hombre y que es el creador del universo y de la tierra. Pero esta gente, que está compuesta en su mayoría por las grandes farmacéuticas, los grandes bancos, grandes mecenas como George Soros, Bill Gates, aunque déjame decirte que ellos solo son las cabezas visibles, son los nombres que figuran. También da la casualidad que en cada año hacen una convención y no es casualidad seguramente que el Papa Francisco vaya a dar una conferencia, ¿verdad? Y esos son los que manejan los hilos de este mundo. No están bajo el amparo de ningún gobierno, no rinden cuentas a ningún gobierno, no están bajo ninguna democracia actual y tienen una agenda muy marcada que han llamado el Gran Reset, el Gran Reseteo. Ese Gran Reset que cuando te pones a analizar sus predicciones, si yo me las dijeran o me las hubieran dicho hace 15 años, me creía que era un guión de Hollywood. Pero hoy día, hermanos, son reales. Estamos en guerra y tenemos que ser conscientes de la guerra que estamos batallando. Tenemos que ser conscientes de las estrategias de nuestros enemigos. Y también tenemos que saber las armas que tenemos para combatir en esta batalla feroz. Y no solo eso, tenemos que identificar las barreras que nos impiden ser esos soldados radicales. Y hoy a lo mejor voy a sonar un poco idealista, pero es que ha llegado el momento de que seamos radicales. El cristianismo mediocre, la iglesia acomodada, va a ser sacudida en este tiempo, porque con eso no nos vale, con eso no nos llega, hermanos. Estamos en guerra. ¿Y sabes qué? Siempre la iglesia ha estado en guerra. Esto no es nada nuevo. Pero cada generación tiene que interpretar cómo, dónde y cuándo se libra esta guerra. La Tercera Guerra Mundial, hermanos, no va a ser a base de armas de fuego ni de trinchera. De momento, todo se puede dar. Hace unos años mi hijo Aarón, en el colegio, cuando tenía apenas 10 años, su profesor de historia le dijo que la próxima guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, iba a ser biológica. Y quizá va a ser biológica, pero lo que principalmente va a ser es ideológica. ¿Sabéis lo que una de las predicciones para 2030, la Agenda 2030 del World Economic Forum? Es esta: no tendrás nada y serás feliz. Esa es su ingeniería social, crear un nuevo mundo, un nuevo orden mundial donde la gente, el individuo no tendrá nada y será feliz. Ahora, esto no solamente se refiere a lo material, que también, expropiaciones, quitarte tus propiedades. Quieren quitarte algo más, quieren quitarte y robarte tu identidad. Por eso toda la ideología de género. Quieren robarte también tu creencia. Por eso quieren eliminar la existencia de Dios. Quieren eliminar la creencia de Dios. Quieren eliminar todos los valores que sustentan la sociedad. Y te dicen que vas a ser feliz con un vídeo muy chulo. Pero Cristo reina. Amén. Y no quiero que esto suene a muy apocalíptico, muy idealista, pastor. Qué trágico estás hoy. Esto es lo mejor que nos puede suceder, hermanos. Yo estoy con una tensión santa de ver lo que Dios va a hacer. Y estamos en el equipo ganador. Estamos en el ejército
de Dios, hermanos. Somos sus soldados. Nada nos puede hacer frente. Dios está con nosotros. Él va abriendo camino al frente. Y Él tiene un propósito en medio de todo esto. Y Él ha preparado un ejército para este tiempo. Aarón, hijo, tú eres un soldado para este tiempo. Iglesia, somos el ejército de Dios para este tiempo. Deja de tener temor, deja de tener incertidumbre, deja de pensar por qué. Dios te creó, te formó, te ha instruido, te ha formado como un soldado para este tiempo. Y este tiempo de COVID-19, he dicho antes que era simplemente una cabeza, la cabeza del iceberg. Tiempo, fíjate, ¿cuántos han oído esto? Tiempo de confinamiento, cuarentena, toques de queda, privación de libertades, estado de alarma. ¿A qué te suena eso? Ahora, este tiempo de esta pandemia, este virus concreto en el cual estamos sumidos, en esta pandemia en la cual estamos sumidos, para mí, el Señor me lo significó con una palabra muy repetida en los Salmos, 71 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc, y que es una transliteración que tiene un significado muy profundo y se llama Selah. ¿Cuántos habéis leído Selah muchas veces en la Biblia? Sobre todo en los Salmos, ¿verdad? La palabra Selah es muy rica en su significado y su significado es interludio que separa dos tiempos en una interpretación musical. Es un tiempo que separa dos tiempos en una interpretación musical y es un tiempo para reflexionar y detenerse. Y este tiempo, este COVID, para mí, hermanos, esta pandemia está haciendo eso, un Selah. Es un interludio que está separando dos tiempos. Está claro que cuando salgamos de esto, vamos a entrar a un tiempo muy diferente al que hemos abandonado. Y tienes que saber esto. Es más, nosotros la iglesia no deberíamos salir de este tiempo de Selah igual que entramos a él. Es un tiempo bisagra, es un tiempo que une, no sé si has visto lo que hace una bisagra, unir la hoja de una puerta con el marco, ¿verdad? Es un tiempo bisagra, es un tiempo que está uniendo dos tiempos. Un tiempo que finaliza y otro que entra en acción. Es una tregua en medio de la batalla, pero seguimos en guerra. Una tregua. Las treguas se aprovechan para rearmarnos, para pararnos y reflexionar, para reflexionar en lo que Dios ha dicho hasta ahora, para enfocarnos en lo que Él quiere y en lo que nos está diciendo para el futuro. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de mirarnos a las caras, llevándolo al argot del fútbol. Es parte del partido, el descanso, ¿verdad? Pero es un momento de mirarnos a los ojos, de ver la estrategia que hemos llevado hasta ahora, de analizar por dónde el enemigo nos ha hecho daño. Y salir con una nueva táctica para vencer. Noviembre de 2013, algo que me recordaba el pastor Benjamín esta semana, empecé a mirar en mis libretas. En noviembre de 2013 tuve un sueño. Curiosamente hace 7 años. Y en ese sueño yo estaba con un Hammer. ¿Sabéis lo que es un Hammer? Un todoterreno del ejército. Y venía por una conocida carretera de aquí, de Murcia, circulando con ese Hammer. E inmediatamente nos llamaron por radio. Hermanos, era un estado de guerra. Yo iba por la ciudad de Murcia, pero estábamos en guerra. Veía aviones pasar por encima. Había un estado de guerra. Y nos llamaron por radio, tenéis que venir al cuartel. Y cuando íbamos al cuartel en el sueño, resulta que el cuartel era la iglesia. Y había todo un ejército. E inmediatamente yo entré dentro de la iglesia con mi Hammer al aparcamiento. Y llegaba curiosamente el pastor Benjamín también con otro Hammer. Veníamos de hacer una inmersión en las filas enemigas. Y nos habían llamado porque querían darnos nuevas instrucciones. Y cuando llegamos a la iglesia empecé a ver a hermanos, muchos hermanos, con una actividad continua dentro de la iglesia, vestidos de soldados, bien equipados, bien guapos ellos. No sé si has visto los Navy SEAL, ¿verdad? Y llevábamos una insignia grande, que era la cruz de Cristo en el lado, en el lateral. E inmediatamente me bajo del vehículo y veo a Benjamín. ¿Qué pasa? Dice, nos han llamado. Y subimos arriba y estaba el pastor Fernando.
vestido como un coronel junto con el pastor Juan Carlos, en una mesa grande, con un mapa desplegado diciendo, esta es la estrategia, nuestro enemigo quiere atacarnos por aquí, y empieza a darnos unas coordenadas y nosotros salimos otra vez, junto con un escuadrón. Y ahí me desperté, y quizá en ese momento yo sentí que ese sueño me estaba llamando a la intercesión, porque ¿cuántos saben que la intercesión es las fuerzas especiales del ejército? La Special Force. Pero hermanos, ese sueño ahora está cobrando realidad y está más vivo que nunca. Somos ese ejército. Dios tiene su ejército preparado para este tiempo. Dile al que tienes al lado, eres un soldado de Cristo. Existe un enemigo y tenemos que conocer cuáles son sus estrategias y también cuáles son nuestras armas para vencer. Y son armas muy diferentes, hermanos, a las armas del mundo. Es una violencia espiritual y la violencia espiritual es muy distinta a la violencia como el mundo la plantea. Porque nuestras armas son muy distintas. Nosotros somos aquellos que vencemos el mal con el bien. Somos aquellos que vencemos la incredulidad con la fe. Somos aquellos que vencemos el odio con el amor. Somos aquellos que vencemos el orgullo con la humildad. Somos aquellos que vencemos la impaciencia con la paz. Somos aquellos que vencemos la tristeza con el gozo. ¡Aleluya! Somos la solución de este mundo, hermanos. Y tenemos que cobrar ánimo. Eso me da a mí una fuerza tremenda. El sentir que mi vida puede valer para algo más trascendental que yo mismo. ¡Aleluya! Pablo nos dice en Efesios 6:10 una palabra final en su carta a los Efesios, y nos lo dice hoy a nosotros: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay un llamado de Dios para nosotros en estos tiempos que estamos atravesando. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay un llamado para la iglesia. Hay un llamado para nosotros los hijos de Dios, los soldados de Dios. Un llamado a ser fuertes y a permanecer firmes, a ceñirnos la armadura, a tomar las armas que Dios nos ha dado y también las almas que tenemos que rescatar. Sobre todo eso. Y como he dicho antes, si algo va a hacer esta situación, si algo va a hacer este tiempo y el panorama que tenemos por delante, es que se va a terminar esa iglesia cobarde, esa iglesia indefinida, esa iglesia acomodada. Y es un tiempo de criba. Algo parecido a lo que sucedió en los tiempos de Gedeón con su ejército. El ejército de Gedeón fue cribado de 32.000 a 300. Ahí tiene la historia en Jueces 6, 7 y 8. Ahora vamos a hablar quizá al final de Gedeón. Quizá no, seguro. La fe de muchos va a ser probada, hermanos. El tiempo que se presenta por delante, hermanos, esta década, la agenda es 2030, estamos en el 2020. Esta década que acaba de comenzar es una década trascendental. Es un tiempo muy importante. Y este tiempo precisa de una iglesia radical, una iglesia fuerte, firme, soldados radicales, un ejército que se entrega por completo. La definición popular de ser cristiano es ser salvo. Ser salvo, ser buena persona y asistir a las reuniones con asiduidad. Pero con eso no basta. Va a llegar un momento que con eso no basta. Fíjate que el llamado de Jesús no fue tanto eso. El llamado de Jesús fue: seguidme. El llamado de Jesús fue a que le sigamos. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Él nos llama a ser sus seguidores, nos llama a ser sus discípulos. Y déjame decirlo de otra manera, nos llama a ser sus soldados, nos llama a ser su ejército.
Seguir a Jesús significa llegar a ser más y más como Él. Significa vivir como Él. Significa vivir como Él vivía y hacer lo que Él hacía. Dedicar nuestra vida a su propósito, a su causa. Jesús vivía con el gran propósito de extender el reino de Dios, con el gran propósito de salvar a los perdidos. Para mí, ser un soldado de Jesús significa dedicar, gastar toda mi vida para llevar a cabo su causa. ¿Lo tienes claro, Rubén? ¿Lo tienes claro, Ruth? Abel, Aarón, iglesia. Es entregarnos a trabajar junto a Él. Trabajar codo con codo en su misión de salvar a los que están perdidos. Seguir a Jesús de verdad es entregar todo lo que somos. Dar todo lo que somos, hermanos. Dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Es el llamado de mi vida y es el llamado de tu vida, hermano. Ser como Él y trabajar con Él. Dice Lucas 9:23, 24. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Aleluya. Amén. Y seguir a Jesús así, no estoy hablando de un legalismo religioso. No es que yo tengo que hacer obras, es que tengo que trabajar para ganarme su favor o su perdón. No, es simplemente la respuesta a la gracia que me ha sido derramada en Cristo Jesús. Simplemente se trata de mi respuesta, la respuesta que nosotros debemos tener a la gracia que Dios nos ha concedido. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús murió para que sus seguidores vivieran por Él. Segunda de Corintios 5:14 dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo me controla, me constriñe, me impulsa, es mi motivación, me impulsa, me constriñe, me controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Amén. Ahora, lo más bonito de todo esto, ¿sabes qué? Es que Él no te va a obligar. Él te salvó. La salvación es por gracia, la milicia es por decisión. Wow. La salvación es por gracia, la milicia es una decisión. Dios no te va a obligar. Ahora no vas a encontrar sentido a tu vida. Si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, tú eres un soldado y este es tu destino. Este es el llamado de toda persona salva. Formamos parte de su ejército. Dentro de esta guerra que se está librando, somos sus soldados. Pablo exhorta a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, 4, dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Tremendo, ¿verdad? En un momento en que no podemos ser arrollados por este sistema y enredarnos tanto en este mundo y en perseguir los afanes de este mundo que quedemos incapacitados para el servicio activo de la milicia en Cristo Jesús. Que quedemos invalidados para ser ese ejército, para ser esa iglesia radical. Y ahora le pondré balance a esto. Pero el otro día leí un artículo muy interesante de Owen Sears. Owen Sears es un joven poeta, dramaturgo inglés que escribió este artículo que tituló así: Enamorarse de la guerra, el síndrome del soldado que vuelve a la comodidad civil. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Este hombre estaba preparando una novela y quiso informarse porque es una novela que trata sobre la guerra.
Y después de entrevistar a más de 100 soldados de las fuerzas especiales, la élite de las fuerzas especiales inglesas, destinados por años en Afganistán, se dio cuenta de estas cosas. Básicamente, de muchas, pero de estas sobre todo. No sé si veis abajo, pero yo te lo leo. Dice, un soldado desea entrar en combate para poder llevar a la práctica todo lo que ha aprendido y entrenado. Y es curioso porque he visto varios documentales y cuando le preguntas a los soldados, lo que más anhelan es entrar en combate. O sea, los soldados que tienen vocación no se alistan para estar en una oficina. No, se alistan para combatir. Es su deseo entrar en combate para poder llevar a la práctica todo lo que han aprendido y entrenado. Sus motivaciones son el amor. Fíjate, otra de las deducciones a las que llegó entrevistando a estos 100 soldados, son el amor. Amor por su nación, por su familia y por sus compañeros de milicia. Y el tercer punto, el tercer rasgo, el estar en combate les hace ver que su vida tiene sentido. Se ven útiles, sienten que lo que hacen tiene trascendencia. Eso, ¿sabes qué pasa? Que les hace tener un síndrome. ¿Por qué? Porque les hace anhelar estar en combate cuando vuelven a la comodidad que le ofrece la vida civil. Tienen nostalgia de estar en combate. Ahora yo quiero que tú hagas un poco de memoria. ¿Te suena alguien así en la Biblia? Porque cuando leí esto, inmediatamente me vino el bueno de Urías. Irías también, sí. El bueno de Urías, el hitita, esposo de Betsabé. Dice 2 Samuel 11, pero Urías no fue a su casa. ¿Sabéis que el pecado de David fue que adulteró con la esposa de Urías, el hitita? Y cuando descubrió su pecado y que Betsabé estaba embarazada, mandó llamar a Urías, que estaba combatiendo en el frente. Inmediatamente David pretendía que él se distrajera, que él volviera a la comodidad de la vida civil, que fuera, que comiera y que se acostara con su mujer, para así librarse de ese embarazo y ocultar su pecado. Pero fíjate lo que contesta Urías. Verso 9 del capítulo 11. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Con quién durmió? Con la guardia real. Este era un soldado. Este no se fue a dormir con los eunucos. Se fue a dormir con la guardia real. Dice el verso 11, David le vuelve a requerir que vaya con su esposa. Y en el verso 11 dice, Urías le contestó, el arca, la presencia de Dios, y el ejército, el corazón de Dios, y el ejército de Israel, y el de Judá están viviendo en carpas. Y a Joab, el general de los ejércitos, y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. ¡Wow! ¡Wow! Urías tenía el síndrome del soldado que regresa a la comodidad civil. ¿O no? Urías se había enamorado del combate, se había enamorado de la guerra. Amados, quiero decirte algo, y esto es lo que yo siento en mi corazón. Estoy sintiendo un fuego últimamente, estoy enamorado de la batalla, porque siento que es el propósito de mi vida. Lejos de asustarme, lejos de estar timurado, lejos de estar arrinconado, pensando, ay, que me voy a contagiar, ay, que me voy a no sé qué, ay, que veremos a ver, ay, ¡no! He nacido para esta hora y tú también. Has sido preparado, entrenado para esta hora. Amado, yo me quiero sentir enamorado de esta guerra, porque esta guerra es la causa de mi Señor. Yo quiero tener el síndrome del soldado que regresa a la comodidad. No me quiero sentir cómodo en la comodidad. Yo me quiero enamorar de la causa de mi Señor. Yo quiero el espíritu de Urías. Yo quiero desear entrar en combate para llevar a la práctica todo lo que he aprendido por años. Yo quiero que mi motivación para combatir el mal
sea el amor que tengo por mi nación, por aquellos que se pierden, por mi familia y por las personas que están combatiendo conmigo, mis compañeros, mis hermanos. Yo quiero entrar en combate para que mi vida tenga sentido, hermanos. No sé si transmito, para ser útil, para servir, para que mi vida tenga trascendencia, hermanos, para que cuando yo llegue allá arriba el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Y no hablo de salvación, estoy hablando de que tu vida tenga sustancia, de que tenga sentido. ¿Transmito? Ahora existen barreras para que no vivamos así. Existen barreras para que no seamos radicales. A veces no seguimos a Jesús de la manera que Él pide porque no hemos escuchado su verdadera llamada. No nos damos cuenta de que estar en una relación con Jesús significa mucho más que ser salvo. Significa mucho más que ser una buena persona y acudir a la iglesia de vez en cuando. Seguir a Jesús es ser su discípulo, es ser su soldado. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos, hagan soldados de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Y quizá otras veces escuchamos el llamado de Jesús, pero en muchas ocasiones no le seguimos completamente o le seguimos a medio gas. Eso se va a acabar. Se presentan muchas barreras y terminamos a veces sin dar nuestra vida por completo para llevar a cabo la misión y el propósito y la causa de Jesús. Y es exactamente lo que sucedía en tiempos de Jesús también. Por ejemplo, en Lucas 9, 57 y 62, voy a leer el texto. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré. ¿Qué? Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dice el 59, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó. Dijo, sí, te sigo. Pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Wow. Dice el 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. También pasaba muchas veces gente que escucha el llamado, pero que no está dispuesto a entregar su vida para esa causa. Hoy quiero hablar de algunas de esas barreras que se nos presentan para seguir a Jesús. Quiero que veamos la fuente, el origen de esas barreras, de dónde vienen. Y quiero darte algún consejo para poder romper esas barreras. Y también te voy a dar unas armas para esta batalla. Dile al que tienes al lado, necesitamos ser radicales. Necesitamos romper las barreras que nos impiden ser radicales. Para que podamos seguir a Cristo de verdad y así llegar al final de nuestra vida, hermanos, y cumplir el propósito. Nuestro enemigo quiere disminuir. Fíjate, el deseo del enemigo es disminuir nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro propósito. Es desanimarnos, distraernos y tentarnos para que no nos enfoquemos en seguir el llamado de Jesús. El enemigo sabe que no nos puede llevar al infierno, pero se conforma con distraernos para que no le hagamos daño. ¿Sabes que tu vida cuando está siendo radical, cuando tu vida está sirviéndole al Señor y sirviendo a su causa, le hace daño al enemigo? Un soldado de Dios radical es temido en el infierno. Por eso Él quiere distraerte. Y no hablo de salvación, todos vamos a ir al cielo. ¿Habéis aceptado al Señor? Estoy hablando de que tu vida tenga propósito. Cuando tú estás en el centro del huracán, en el centro de la voluntad de Dios, tú te conviertes en un arma contra el infierno.
Así que ese es el llamado de Jesús. Él sabe que necesitamos esta palabra como nunca antes en este tiempo. Y el enemigo, fíjate, el enemigo no quiere, a veces pensamos que el enemigo, y sí, en muchas ocasiones viene a destruirnos, pero el enemigo a veces ni siquiera quiere destruirnos. Él desea convertirnos simplemente en buenas personas que vivimos vidas normales, en lugar de que seamos cristianos radicales. Ese es su estratagema, distraerte para que seas una persona normal, buena persona, que viene a la iglesia, que va al trabajo todos los días, del trabajo a la casa, del casa a Mercadona, de Mercadona a casa, y así se nos va la vida. Y en agosto nos vamos de vacaciones. Este año ha estado un poco más complicado. Quizá podamos hacer una reflexión. Ahora, ¿cuáles son esas barreras? Por supuesto, la primera es el pecado. Una barrera que nos impide ser radical, soldados radicales para Dios, es el pecado, la desobediencia. El pecado, cuando digo el pecado, no es, todos pecamos, que levante la mano el que no peca un día o comete una falta. Me refiero a ese pecado persistente en nuestra vida, que sabemos que está dañando nuestra relación con Dios y que está dañando el propósito de Dios en nuestra vida. Y ese pecado es una barrera para poder ser un soldado radical. Porque pecar es desobedecer a Dios. Me refiero a desobedecer a Dios en cualquier acción, pensamiento, emoción o palabra que va en contra de lo que Dios ha pedido. Eso es rebeldía contra Dios. Si tú sabes que es pecado y sigues. Y no se puede ser soldado sin obediencia. ¿Habéis visto alguna vez un ejército? ¿Cómo funcionaría un ejército si resulta que el capitán dice ¡todos para allá! Y entonces salen todos para allá, para el otro lado. Y dicen ¡para la derecha! Y salen para la izquierda. No. Un ejército precisa de obediencia, precisa de interiorizar y de creer el mensaje y de hacerlo vida en nosotros. Hermanos, tenemos que erradicar el pecado. Me da mucho gusto ver cómo un montón de soldados valientes se han apuntado al GAL. ¿Sabéis lo que es el GAL? Grupo de Apoyo para la Liberación. Son gente que tiene rostro de león y frente de pedernal y que quieren luchar contra esa tendencia. Y han abierto su corazón y han dicho, vamos a salir de esto. ¡Aleluya! Porque somos radicales y vamos a romper con esto porque Cristo nos liberó del pecado. ¡Amén! Tenemos que erradicar el pecado. Ese pecado que a veces nos da la identidad y nos impide adquirir la identidad de Dios. El pecado que nos aparta de esa vida radical que Dios desea que tengamos y que nos hace inservibles. Nos hace inservibles no porque seamos inservibles, porque nos sentimos inservibles. ¿O no? ¿Alguien sabe de lo que hablo? Hablo por experiencia, hermano. La desobediencia, el pecado nos bloquea. La razón principal por la que la mayoría de nosotros durante gran parte de nuestra vida no tenemos el impacto que deberíamos tener como soldados radicales del Cristo es porque vivimos con pecados persistentes u ocultos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese pecado te bloquea. ¿Por qué te bloquea? Porque nos sentimos en hipocresía. ¿O no? Decimos que somos cristianos, pero la gente no ve que somos cristianos. Y rechaza la fe que profesamos decir o que profesamos creer. Nos bloquea porque no podemos dar lo que no tenemos. Porque si no estamos cerca de Dios no podemos llenarnos para dar. Y el pecado me aleja de Dios. Por eso tenemos que romper con el pecado. Y la respuesta al pecado es la santidad radical. Es obedecer y ser cada día más y más como Cristo. Es aplastar, como decía Benjamín, aplastar en la cruz nuestra carne cada día. Y para ello necesitas identificar ese pecado. Identifícalo. Necesitas confesarlo y pedir ayuda. Hay pecados de los cuales no puedes salir solo. La pornografía, por ejemplo, es un pecado que dicen que se cae solo, pero es imposible salir sin ayuda. Y otras tantas cosas que hay. Ay, si quieres afirmarte, si quieres ser ese soldado radical para el tiempo que viene, necesitas sacar el pecado de tu vida. Necesitas abrir tu corazón, pedir ayuda. Hay un cuerpo, hay una iglesia que quiere ayudarte. Creer también que Cristo
es misericordioso y que murió en la cruz por tus pecados, no sientas tanta condenación, haz algo porque Él te perdonó, Él te está esperando en la cruz con los brazos abiertos diciéndote, ven, te necesito, soldado mío, te amo, te quiero limpiar, te quiero hacer libre de esa tendencia, te quiero hacer libre del pecado, morí por ti en la cruz para hacerte libre del pecado y de la muerte. Tiene sentido tu vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Aleluya. El que no sale del pecado es porque no quiere. Hermanos, está todo provisto en Cristo Jesús. Y cuando luchamos como verdaderos guerreros en contra de esas tendencias, cuando luchamos, le abrimos la puerta a Dios, le abrimos la puerta a lo sobrenatural en nuestra vida. Y Él nos da la victoria. Amén. Así que esa primera barrera, el pecado, la desobediencia, si queremos ser esos soldados radicales, tiene que desaparecer. Ahora la segunda. Con esta nos vamos a sentir más identificados. Te estoy abriendo mi corazón y lo que Dios me está demandando a mí. Amén. La comodidad. Otra barrera es la idea de que debemos vivir vidas cómodas. Cuando llegamos a creer que nuestra vida debería estar siempre cómoda, inmediatamente dejamos de perseguir una vida radical o de conflicto. Jesús llama a sus soldados a vivir vidas radicalmente entregadas a la causa de salvar a otros. ¿Sabes cuál es su causa? Mira, esa. Tú has nacido para eso, para que Dios use tu vida para salvar a otros. Y si pensamos que debemos mantener la comodidad en nuestra vida, jamás nos vamos a entregar radicalmente a la causa de Jesús. Y oímos constantemente a Jesús declarar la necesidad de ser valiente, de que seamos esforzados, pero buscamos la comodidad de este tiempo presente continuamente. Hablo por mí. Queremos ser salvos, pero no queremos perder la comodidad que el mundo nos ofrece. Y la comodidad nos dice, por ejemplo, ay, no hay que ser tan radical, hombre. ¿Verdad? No seas tan radical. ¿Qué idealista estás, pastor? ¿Por qué hay que ser tan radical? Tranquilo, hombre. ¿Y sabes qué pasa? Que hacemos solo lo que nos produce comodidad, pero no le servimos en lo que nos produce incomodidad. Lo curioso de todo esto es que nunca alcanzamos una vida cómoda porque eso es una ilusión. Rechazamos la llamada radical de Jesús porque queremos mantener la comodidad, pero la realidad es que nunca vivimos vidas cómodas. La vida de un soldado de Jesús debe estar enfocada principalmente en la misión de Jesús. La vida que Jesús pide a sus soldados que vivan es una vida enfocada en su reino, en su propósito y en su causa. Es una vida fuera de la comodidad. Solo tienes que ver el panorama. Y Jesús nunca nos pide que vivamos vidas cómodas. Más bien Jesús nos pide que vivamos vidas incómodas a favor de su reino. ¿Esto quiere decir que tenemos que ir por ahí flagelándonos? No. Te vuelvo a repetir que vivir incómodo para Dios es mucho más grande que vivir cómodo para el mundo. Y llena tu vida de mucha más sustancia, de valor, de utilidad y de sentido que vivir una vida cómoda para el mundo. Es lo que te da identidad, es lo que te define, es lo que te da plenitud, es lo que te llena de felicidad, es lo que te hace bienaventurado. Amén. Jesús pide una entrega total. Él anhela que nuestro enfoque, como decía Benjamín, no esté en buscar todo eso, todas esas comodidades, sino en buscar su reino. Ojo, como he dicho, hay que poner balance. Jesús no llama a sus seguidores a una vida irresponsable. Vivir una vida radical es vivir como una persona responsable. Y más que nunca en estos tiempos que vivimos, ser un radical, un soldado radical de Cristo, no hay persona más responsable que un soldado radical de Cristo. Porque es una persona que trabaja, que paga sus cuentas, sus impuestos, que cumple con las demandas de la vida, que es un buen padre, que disfruta de la familia, que forma en su hogar una embajada del reino de Dios, que vive feliz, que transmite gozo, paz,
amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. ¡Aleluya! Dominio propio. Felicidad extrema. Esa es la felicidad auténtica, hermanos. Y todo ello, todo esto, hermanos, que nos pide Jesús, una vida radical, una vida entregada para Él, responsable, todo eso, disfrutar de todo lo que tenemos en este mundo sin perder el enfoque. Sin que todo eso que Dios nos da por su bendita gracia, podamos entender que es provisión para que nosotros sigamos enfocados. Que no perdamos el enfoque, la pasión, ni perdamos la energía principal de nuestra vida, que es o debe estar dirigida a la causa de Jesús. ¿Tú quieres ser un soldado de Jesús? ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Amén. Pues tienes que aceptar la incomodidad, hermano, en tu vida. La causa de Jesús tiene que tener más peso que cualquier otra cosa en tu vida. Otra barrera, la tercera, la seguridad. Las tenemos aquí, mira. La seguridad. ¡Ay, la seguridad! Tener seguridad, hermanos, es una necesidad primordial que tenemos como seres humanos. Todo el mundo quiere seguridad económica, todo el mundo quiere seguridad física, todo el mundo quiere seguridad relacional en sus relaciones familiares e interpersonales. Y también queremos que nunca nuestra salud esté afectada, que nuestra salud también esté segura. Y este deseo de seguridad a veces es una barrera que impide que vivamos vidas radicales. Esa búsqueda constante de la seguridad nos distrae. Ser un soldado radical de Jesús trae riesgo. Así que olvídate de esa seguridad, porque nada es seguro en este mundo. Puedes dedicar tu vida a un fin y lograr el fin y morir a los 2 minutos, cuando ya crees que estás seguro. No, es así la vida. ¿Quién te asegura a ti que mañana vas a abrir los ojos? Así que no malgastes tanto tu vida en buscar esa seguridad por tus propias fuerzas. Ser un soldado radical de Jesús trae riesgo. Riesgo de que te rechacen por ser cristiano. Riesgo económico muchas veces. Riesgo de perder recursos, oportunidades, tiempo. De perder nuestra privacidad. Incluso riesgo de contraer una enfermedad. Riesgo de entrar en peligro. Hermanos, esto es por fe. Yo veo a muchos hermanos que están aterrados y que no quieren salir de su casa ni congregarse porque, y lo entiendo, hay personas que tienen dificultades y que están luchando con eso. Pero no podemos vivir atemorizados. Tenemos que tener fe, hermanos. ¿Por qué? Porque la seguridad absoluta no existe en este mundo. Y cuando nosotros vivimos valorando demasiado nuestra propia seguridad, finalmente optamos por no arriesgarnos. Y cuando no nos arriesgamos por la causa de Cristo, perdemos muchas oportunidades de servir a Dios como un soldado y de ser felices de verdad. La ironía de todo esto, ¿sabes qué es? Que Jesús arriesgó todo y lo perdió todo para salvarte y para salvarme. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en respuesta a eso? Si decimos que Cristo es nuestro Señor. Al final de cuentas, perseguir una vida segura no tiene sentido porque la vida segura es una utopía. No la podemos alcanzar. Ni siquiera la podemos crear como muchos piensan. Y perdemos grandes oportunidades de luchar codo con Jesús, de ver sus manifestaciones, de ver su gloria, de ver su sobrenaturalidad, porque sentimos que tenemos que proteger nuestra vida. Pero nunca vamos a alcanzar seguridad fuera de Él. Cuando aceptamos la realidad de que nuestra vida nunca estará completamente segura, es cuando podemos verdaderamente entrar con todo nuestro ser a la vida radical del soldado de Cristo. Nuestra dependencia pasa inmediatamente a estar en Dios. Nuestra seguridad pasa a estar en la roca eterna que es Cristo Jesús. El soldado de Jesús busca el reino, no su propia seguridad. Jesús nos enseña que si vivimos para Él y si le seguimos, tenemos que enfocarnos en su reino. No podemos enfocarnos constantemente en asegurar cada aspecto de nuestra vida.
No, es que quiero asegurar mi nombre. No, es que quiero asegurar mi reputación en el trabajo, que no se entere nadie que soy cristiano. Entonces me hago de la secreta. Porque quiero estar... Es como que me quiero sentir seguro. Y eso nos desenfoca. Perdemos el enfoque, tratando de asegurar aspectos de nuestra vida a todos los niveles, no solamente natural, psíquico, emocional. Es momento de que te entregues por completo. Es momento de que digas, mi seguridad es Cristo y además quiero transmitir esa seguridad a los demás. Jesús nos promete, escúchame, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, seguridad incluida, os será añadido. Jesús nos promete que cuando vivimos así, Dios se encarga de nuestra seguridad. ¡Aleluya! Todo coopera para bien para los que aman a Dios. Él es nuestra torre fuerte. Él es ese ave que extiende sus alas y nos cobija. Él es torre fuerte. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra protección. Él es nuestro muro. Él nos rodea. Como ha dicho Benjamín, hay ángeles que nos rodean y que cuidan el propósito de Dios. Y Él se encarga de proveer, de darnos seguridad. Tenemos un Padre que nos ama y que provee para sus hijos. Él ha prometido que no nos va a abandonar y que va a proveer para cada necesidad que tienes. Y esa realidad a mí me da paz, porque es lo que lo creo firmemente, es mi fe, mi convicción. Ya no tenemos que tener miedo a nada que nos puede pasar en la vida. ¿Amén? ¿Tienes seguridad en Cristo? No la busques fuera de Cristo. Todo se desvanece, todo es pasajero. Cristo es eterno. Así que ese es otro punto. La seguridad, otra barrera. Cuarto, desperdiciar la vida. Muchos son los que están desperdiciando su vida, por desgracia lo digo. ¿Por qué? Porque viven una vida que no cuenta para lo eterno. ¿Sabes qué? Mira, escucha. Todo el mundo es radical. Incluso fuera del cristianismo, el mundo, el hombre natural es radical. Todos son radicales. Aún las personas más normales que te puedas imaginar son radicales. ¿Por qué? Porque todos entregan su vida radicalmente a algo. Todo el mundo es conocido por algo. Incluso los inútiles son conocidos por ser inútiles. Y entregan su vida a la inutilidad. Todo ser humano vive por algo. Y todos dan la mayor parte de su tiempo a ese algo. Toda persona entrega su vida radicalmente a algún propósito. Y cuando entregamos nuestro enfoque, cuando entregamos nuestra pasión a algo de esta vida presente y dedicamos todo, y eso se convierte en todo nuestro enfoque, estamos desperdiciando nuestra vida. Hay cosas, todas las cosas son importantes. Tenemos cosas importantes en las que tenemos que lidiar con ellas cada día y son importantes en nuestra vida, pero no puede estar el enfoque en eso continuamente. Porque todo eso es pasajero. Porque todo lo que vamos a lograr en esta vida se va a quedar aquí, en esta tierra, no es eterno. Y muchos están desperdiciando su vida en eso. Quizá en tu negocio, en tu trabajo, quizá en tu pasión, quizá en tu deporte, quizá en tu afición, quizá a veces en tu propia familia. Y Dios quiere que tengas balance en esto. Él quiere que tu enfoque esté en Él y que todo lo demás se añada. Porque eso es lo que va a dar equilibrio y bienaventuranza a tu vida. La única manera de no desperdiciar mi vida es entregarla para Cristo, por completo, a su causa. Lo único que importará después de la muerte física, ¿sabes qué es? Es tu relación con Dios. Lo único que vas a poder llevarte al cielo es nuestra relación con Dios y las personas que han sido afectadas por tu ministerio, las personas que han sido afectadas porque Dios ha usado tu vida. Eso es lo único que tú te llevas al cielo, tu relación con Dios y todos aquellos que han sido salvados o tocados por Dios a través de tu vida. No podemos vivir una vida radicalmente entregada a Jesús y a su propósito y al mismo tiempo tener otra cosa en el centro de nuestro corazón. El que tiene dos señores, ¿qué pasa? Que ama a uno
y aborrece al otro. Tenemos que poner a Jesús en el centro de nuestra vida, hermanos. Si tú quieres tener una vida ordenada, pon a Jesús en el centro. Si tú quieres tener una vida plena, pon a Jesús en el centro. Si tú quieres que tu matrimonio funcione bien, pon a Jesús en el centro. Si tú quieres que tu trabajo funcione bien, pon a Jesús en el centro. Si tú quieres que tu carrera vaya bien, pon a Jesús en el centro. Parece de perogrullo, pero es así. Pero ¿cuánto nos cuesta darle el trono de nuestro corazón por completo a Dios? Cabezones somos. No pongas nada en el centro, ni siquiera las cosas aparentemente buenas. Ni siquiera tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tus hijos. Pon a Cristo en el centro y todo lo demás se ordena. Otro, el quinto. La incapacidad. Wow. Esto es algo y una barrera que nos impide ser esos soldados radicales. Nos sentimos incapaces. ¿Y sabes por qué nos sentimos incapaces? Porque realmente lo somos. Tengo una noticia para ti, eres un incapaz y yo también. En nuestras fuerzas somos realmente incapaces de luchar como soldados radicales para Cristo. Pero gloria a Dios que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder de su Espíritu. En las fuerzas de Dios. Amén. Pero es difícil. Yo me siento incapaz. Yo veo todo esto, hermanos, y digo, ¿yo qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Me siento incapaz ante toda esta vorágine y esta guerra ideológica, biológica. Todo esto que se está levantando para erradicar el cristianismo, para erradicar los valores, para erradicar la iglesia, para erradicar todo lo que ha sustentado la civilización que conozco. Y me siento incapaz. Porque las batallas son difíciles. Vivir contracorriente. Yo me siento incapaz. A veces digo, madre mía, hay que vivir contracorriente, contra esta cultura, vivir contra esta ideología. ¿O no te sientes también a veces incapaz de trabajar para subsistir sin dedicarle toda tu vida a eso? ¿Te cuesta o no? Cuesta ser generoso y entregar nuestra vida a la causa de Dios. Cuesta enfocar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos a la causa de Dios. Cuesta hablar de Jesús, ¿o no? Cuesta predicar, ¿verdad? Estás ahí pagando porque has echado gasolina al coche. Y estás viendo, porque a veces disciernes, ¿verdad? Que una vida tiene hambre o tiene sed o tiene un problema y te callas y te vas a tu casa. Porque cuesta predicar. Ahora nosotros no podemos. Es verdad que no podemos, somos incapaces, pero Dios nos capacita por su Espíritu. Y la Biblia está llena de ejemplos. Abraham, Moisés, el propio Gedeón. Gente incapaz. Y fíjate que ese patrón se repite. Dios llama a alguien y pide algo imposible a ese alguien y luego lo capacita para que haga lo imposible. Es Dios quien capacita al que llama. Y los que responden al llamado, a ese llamado con fe, aún sintiéndose incapaces, al final Dios los capacita y siempre hacen lo imposible. Así ha sido siempre y así sigue siendo. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Estábamos hablando hace unas semanas y ahora lo que pasó ayer es un paso poderoso, hermanos. Eso es guerra espiritual. Ese bajo que hemos abierto para la fundación, para ayudar a los necesitados. Esa es la violencia espiritual. Ese es el amor extendido, ayudando al necesitado. Ese es Cristo llegando a vidas. Es una batalla que estamos librando. Es algo que Dios nos ha delegado. Y para mí, confieso que cuando veo los recursos y veo los chicos que somos y veo todo lo que tal, a veces me pongo a temblar y digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto de la obra social? Pero vamos para adelante, hermanos. No sé cómo, pero Dios nos ha llamado a ese propósito y Él va a proveer. Él va a dar la capacidad. Cuando Dios nos delega una tarea, también dará lo que necesitamos para cumplir la tarea. Él nos capacita y van a venir los recursos. Benjamín, van a venir los recursos. Yo lo creo. Él nos equipa por medio de su Espíritu Santo con dones,
con visión, con valor, con denuedo y también con provisión, con recursos. Nuestra responsabilidad es empezar a obedecer. Moisés, abre el mar rojo, ¿qué hago? ¿Qué tienes? Una vara, extiéndela. ¿Qué estás loco, Señor? ¿Qué quiere extender una vara? ¿Que la extienda? Obedecer. ¡Fum! Aleluya. Es así. Otra cosa, mira. La barrera de la incapacidad y la siguiente no sirve de nada. Esta barrera. Lo que estoy haciendo no sirve de nada. Sentir que lo que estamos haciendo no importa, que es demasiado pequeño, que no tiene efecto. ¿Para qué voy a sacrificarme? ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo? El otro día leía algo interesante. Me gusta mucho leer novelas también de historia y hay una batalla. No es muy trascendente porque fue una pequeña batalla en Vietnam que resulta que era una misión estadounidense de intrusión en las filas enemigas que supuestamente era sencilla y que iba a durar aproximadamente 2 o 3 horas. Entonces, un batallón de 40 hombres se prepara para hacer esa misión y resulta que uno de ellos hace algo, parece tonto para 40 minutos. Y es que se toma una gran provisión de agua. Y parecía una tontería hacer esa tontería, pero resulta que esa pequeña tontería, esa pequeña decisión de tomar más cantidad de agua de la necesaria para una intrusión en las filas enemigas de apenas 2 horas, ¿sabes cuánto duró la intrusión y esa batalla? Duró 10 días. Y el soldado que tomó la pequeña decisión de llevar agua de más fue el que salvó al resto. Y parece una tontería porque dices tú, vamos, lo que hay que llevar son buenas armas, lo que hay que llevar es tal, pero sin agua. Pequeñas cosas que crees que no tienen importancia. ¿Cuántas veces decimos, esto no importa? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vengo a limpiar los sábados? ¿Por qué? ¿Para qué estoy en el grupo de intercesión? ¡Oh! ¡Santo Dios! Y muchas veces comenzamos algo y como no vemos quizá los resultados que esperamos, enseguida desfallecemos. Ahora déjame decirte la vacuna para esto. Un soldado de Jesús radical requiere perseverancia. ¿Y cómo perseveramos? Empieza cada nueva tarea que Dios te da. Continúa fielmente la tarea que Dios te ha delegado. ¿Estás en los grupos, en el guarda del muro? Fiel. Resiste la tentación de dejar tu responsabilidad. Porque te digo, no es en vano. Jesús siempre obrará su propósito a través de nuestro servicio, por pequeño que parezca. Amén. Sí, Señor. Ahora, el último, me hace mucha gracia porque el posponer. Hay una publicidad por ahí que dice, cuando yo digo proponer, inmediatamente digo posponer, ¿no? O sea, voy a proponerme ir al gimnasio y enseguida lo pospongo. Dices proponer y yo digo posponer al mismo tiempo. Dios nos llama a formar parte de su ejército, a batallar con Él, pero en muchas ocasiones contestamos algo como esto. Tengo que terminar esto primero, Señor. Dios nos llama, pero le decimos, sí, Señor, pero deja que entierre a mi padre. Pero deja primero que me case. Yo te puedo servir cuando termine mi carrera. No, espérate que mi negocio esté bien y firme y entonces déjame que primero tenga mi empresa bien y entonces te sirvo. Deja primero que me case, deja primero que críe a mis hijos, deja primero que cobre la jubilación. Al final se te va la vida. Porque siempre hay algo hay que hacer primero. No le decimos que no, pero siempre hay algo que hacer primero y no arrancamos nunca. La solución, ponerlo primero, lo primero. Cuando Jesús nos da una idea de algo que podemos hacer para su reino, debemos empezar a hacerlo inmediatamente. Corre por tu vida.
Nuestra más alta prioridad debe ser el propósito de Dios en nuestra vida. No debemos permitir que las tareas de nuestra propia vida tengan una prioridad más alta que el llamado de Dios en nuestra vida. Eso no quiere decir que vivamos como unos irresponsables y que no atendamos las prioridades, pero Él tiene que ser nuestra máxima prioridad. Tenemos que servir a Cristo aún en medio de las demandas de nuestra propia vida. Y esto es como tener, como el otro día decía Tamara, como el malabarista que tiene todas las pelotitas en el aire. Pero hay una pelota que tiene que estar siempre funcionando. Y es el propósito de Dios en tu vida. No puedes empezar a tener una vida, o no puedes, mejor dicho, esperar a tener una vida totalmente ordenada y perfecta antes de entrar en combate con Jesús. Cuando tú y yo no esperamos antes de empezar en lo que Cristo nos demanda, yo he descubierto algo, y es que el Espíritu Santo nos da la capacidad para que podamos hacer lo que Él nos pide y también atender las cosas importantes de nuestra vida. Así que estas son, estas 7 barreras. Yo te digo hoy, identifica las barreras. No sé si coinciden muchas de estas, pero yo te pido, hermano, que tú identifiques las barreras que te están impidiendo ser ese soldado radical que requiere este tiempo que vivimos. Somos soldados radicales. Y un ejemplo de la Biblia de estos soldados radicales son los 300 de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de los 300 de Gedeón? Y Dios hoy nos ha mostrado algunas de las barreras que impiden que seamos soldados radicales, pero también quiere dejarnos 4 armas. Digo conmigo, 4. 4 armas para llevar a esta guerra que estamos luchando, a esta guerra que se está fraguando. Estas armas son imprescindibles. Hay más, pero estas 4 son imprescindibles para poder batallar en medio de esta guerra que tenemos por delante. Y 3 armas son basadas en la batalla, 3 de esas 4 son basadas en la batalla de Gedeón, de los 300 de Gedeón. Y luego te voy a dar otra extra, que también es primordial, y es la base de todas ellas. ¿Quieres escucharla? ¿Ya terminamos? ¿Sí o no? Estas 4 armas tienes que llevarlas, hermano. Dile al que tiene estas 4 armas, tienes que llevarlas a todas las batallas. No puedes salir de casa sin estas armas. Fíjate que cuando tú lees la historia de Gedeón, las armas que Gedeón usó para la batalla no son muy convencionales. Nadie en su sano juicio llevaría esas armas a un combate, ¿verdad? Nadie llevaría antorchas, trompetas y cántaros de barro. ¿Quién se va a la guerra con eso? Pero ¿sabes qué? Nuestra guerra no es natural, es espiritual. Y nuestras armas son espirituales. Dice 2 Corintios 10:4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Gedeón, hermanos, fue a la batalla con trompetas. A ver, aquí, mira. Fue con trompetas, con antorchas encendidas y cántaros de barro. Fíjate, la trompeta. Pablo menciona la trompeta para referirse a la palabra de Dios dicha por un profeta que prepara al pueblo para la batalla. Cuando hay en 1 Corintios 14:8 dice, si el sonido de la trompeta no es claro, ¿cómo va a acudir el soldado a la batalla? Ahora, la antorcha encendida nos habla de corazones encendidos por el Espíritu Santo, consumidos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y los cántaros de barro que había que romper. No sé si sabéis la instrucción, cuando Gedeón rodea el campo de los madianitas y divide el ejército de 300 en 3 escuadrones de 100 y los pone alrededor y les dice, cuando yo os diga, tenéis que romper. Introducen la antorcha dentro del cántaro de barro y con la otra mano tienen la trompeta en la mano. Y hay un momento en que Gedeón dice, cuando yo os diga, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, es el momento de tirar, romper esas vasijas de barro y tomar las antorchas y tocar la trompeta. Entonces, esa era la instrucción. ¿Y qué tenían que hacer con los cántaros de barro? Romperlos. Los cántaros de barro representan la carne, representan nuestro yo.
La carne debe ser quebrantada, hermanos. Esto es un arma poderosa. Cuanto más quebrantas tu carne, más te enfocas en lo de Dios. Más brilla la antorcha ardiendo dentro de ti. La carne es un velo que cubre y limita la acción del Espíritu en nuestra vida. Por eso hay que quebrar el vaso de barro para que brille lo que hay dentro. Segunda de Corintios 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Lo ha leído Benjamín. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Una cosa que me llama la atención es que cada soldado debía quebrar su propio cántaro. Tremendo, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que dentro del ejército de Dios es algo personal de cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, hay 3 aspectos de una consagración que posibilita las victorias del Señor en medio de esta guerra. La palabra, los corazones llenos del Espíritu Santo y el yo quebrantado. Amén. 3 armas tremendas para vencer y derribar toda barrera y ganar estas batallas. Hemos de saber usar la palabra de Dios. Hemos de ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Aleluya. Ahora, el cuarto arma. Uy, le da para atrás, perdón. El cuarto arma, el último arma que te quiero dar, tiene que ver con la palabra radical. Y una de sus acepciones o uno de sus significados. Uno de sus significados es, o una de las definiciones de radical es, dicho de cualquier parte de una planta que nace inmediatamente de la raíz y que se nutre de la misma. Apocalipsis 5:5 dice que Jesús, lo tenemos ahí, ¿verdad? Que Jesús es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jesús es la raíz y nosotros somos sus radicales. Jesús es la raíz y nosotros somos los radicales que salen inmediatamente de la raíz y que se nutren de esa raíz. Amén. Somos esos pámpanos que conectados a la raíz dan mucho fruto. Así que la cuarta arma es permanecer conectado a la raíz para poder ser esos radicales, esos soldados. Yo tengo que identificarme día a día con Cristo. Yo tengo que entrar en una relación de intimidad con Cristo. Esto no es mero conocimiento, religiosidad. Si yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, si yo quiero conocer la palabra de Dios, si yo quiero quebrar mi yo tengo que identificarme, entrar en esa intimidad, estar conectado con Cristo cada día. ¿Amén? ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Mira, si nosotros nos conectamos a Jesús, vamos a obedecer su palabra. Si nosotros nos conectamos con Jesús, Él nos va a dar todo el armamento, la alabanza, la adoración. Todos esos son armas poderosas que Dios nos da. Si nos conectamos con Jesús, vamos a amar su palabra, la vamos a obedecer, vamos a escuchar su palabra y vamos a acudir al llamado. Si permanecemos conectados con Jesús, vamos a ser llenos del Espíritu Santo constantemente. El Espíritu Santo nos va a guiar en todo. El Espíritu Santo nos va a capacitar. El Espíritu Santo nos va a dar el impulso que necesitamos. ¿Amén? Y si estamos conectados con Jesús, permanecemos conectados a Jesús, vamos a entregar nuestra vida por completo, porque su gracia nos va a conquistar. Y vamos a entender que Él nos amó. Y como Él nos amó y se entregó por nosotros, lo menos que puedo hacer yo es entregar mi vida completamente para Él. Amén. Así que vamos a ser esos soldados radicales que van a vencer en las batallas. Así que ánimo, iglesia. Cristo está con nosotros. Somos más que vencedores. Podemos con todo con Cristo Jesús. Amén. No hay temor, no hay agüero contra Israel. Estamos diseñados para este tiempo. Dile al que tienes al lado, eres un soldado de Cristo y has venido para este tiempo. Así que identifica bien las estrategias del enemigo, identifica bien tus barreras y toma las armas que Dios te da.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.